más bonitos que tenemos en nuestra congregación. Mientras los muchachos pasan en orden a sus clases, voy a pedirles a ustedes, hermanos, que busquen en sus Biblias el libro, la carta, la epístola a los Hebreos en el capítulo 13. La carta a los Hebreos en el capítulo 13. Vamos a continuar con nuestra serie La Iglesia Modelo. Y esta mañana vamos a hablar cómo la obediencia como parte de la unidad. La obediencia como parte de la unidad. Y eso tiene que ver mucho con lo que es el liderazgo entre la iglesia, tiene que ver mucho con el servicio de la iglesia, de los hermanos, de los miembros. Y dentro de ese liderazgo, pues sabemos que está el pastorado. Entendemos que tener la posición de pastor de una congregación no es nada fácil. No es nada fácil, pero a la vez es de mucha bendición. Podemos decir de que no es fácil porque todo pastor es responsable ante el Señor de toda una congregación. Todo pastor es responsable ante el Señor de esa congregación. Y el pastor está expuesto a un sinnúmero de situaciones que pueden unir o dividir la iglesia, que la pueden hacer crecer, pero también la pueden hacer morir. Y eso puede tener desenlaces catastróficos dentro de la congregación y el mismo pastorado, como lo que recién ha sucedido en una iglesia en Chino Hills. Si ustedes no han visto las noticias, el pastor general de una iglesia en Chino Hills, debido a la depresión, a la ansiedad, a toda esa presión que él tenía como líder general de la iglesia, decidió quitarse la vida. Y esta semana, cuando vi la noticia, quise yo escudriñar, escuchar uno de sus sermones. Y uno de sus últimos, si no el penúltimo sermón, él pudo estar hablando acerca de lo que eran esos problemas calientes en la vida no solamente del pastor, sino que de cada persona. Y pude ver a través de su sermón de que él estaba hablando de la depresión, de la ansiedad, de lo que es el dolor, de aquellas cosas que están adentro. Pero también estuvo hablando acerca del suicidio. Y fue algo triste, y es triste, porque eso nos dice de que el pastor, como cada uno de los servidores de la iglesia, está bajo presión, está expuesto a muchas cosas. Y hoy vamos a ver un pasaje del libro de Hebreos en donde tocaremos dos temas que tienen que ver específicamente con el funcionamiento de la iglesia en medio de todas estas cosas, de todas estas presiones que cada uno de ustedes y cada pastor y cada servidor está expuesto. Vamos a ver temas claves en el funcionamiento de la iglesia en medio de un mundo cambiante que amenaza no solo con desanimar y destruir el crecimiento de la iglesia, sino con la misma vida de sus miembros. Cómo nuestro alrededor está siendo algo que influye en la unidad, en el crecimiento de la iglesia, de cada uno de sus miembros y de sus servidores y líderes. En primer lugar, el escritor de Hebreos estaba escribiendo a creyentes judíos que estaban sufriendo persecución bajo el emperador romano Nerón. Si ustedes recuerdan cuando prediqué acerca de la serie de Pedro, de Primera Pedro, hablamos de que esa carta también estaba dirigida a cristianos en la dispersación en Asia Menor que estaban siendo perseguidos también por este emperador. Ahora, el escritor que personalmente creo yo que es Pablo, está escribiendo a israelitas, a judíos. El apóstol Pedro está hablando a todos ellos que están dispersos, pero esta carta está dirigida a judíos, a hebreos. Y ese es el título de la carta a los hebreos.
Y él lo está hablando, está escribiendo a creyentes hebreos judíos que estaban sufriendo esa persecución. Porque recuerdan ustedes que Nerón estaba culpando a todos los cristianos de ese incendio que había devorado una gran parte de Roma. Y los estaba condenando a muerte este hombre. Y como resultado de esta, era una falsa acusación que estaba haciendo Nerón. Algunos de esos creyentes estaban siendo asesinados, estaban siendo perseguidos para que así los demás renunciaran al cristianismo, renunciaran a seguir a Cristo y se volvieran a todas estas culturas, a estos cultos paganos. Debido a esa realidad que estaba experimentando la iglesia, el escritor de Hebreos estaba animando a los creyentes, los estaba animando a mantener su fe, su mirada, no en lo que estaba sucediendo alrededor, no que se enfocaran en las muertes que estaban experimentando de familiares, de amigos, de hermanos en Cristo, sino que se enfocaran su fe y su mirada en Jesús, quien es el único y Señor guía de sus vidas. Esto es lo que estaba haciendo el escritor. Le estaba diciendo, está sucediendo todo esto, están sucediendo asesinatos, impunidad. Vean, están tirándonos a las fieras a ser devorados vivos. Nos están amarrando y poniendo como antorchas vivos para alumbrar el palacio del emperador. Nos están crucificando, nos están azotando, nos están encarcelando. Sí, todo esto está sucediendo, pero tengan ánimo, les está diciendo, pongan su fe, su mirada, todo su ser en Cristo Jesús. El escritor les estaba recordando a todos los cristianos que Jesús es superior a todo lo que estaba sucediendo en sus vidas, aún sobre el judaísmo, porque muchos de ellos estaban regresando a sus religiones anteriores. Y el escritor les está diciendo, vean, el judaísmo, su religión pagana que tenían antes, y el judaísmo que está basado en la ley, no les va a resolver este problema. No va a hacer ningún cambio en sus vidas. Le estaba diciendo que todas estas cosas no los iba a ayudar, que ellos debían poner en Jesús toda su mente, su ser, porque es Jesús quien cumplió la ley del Antiguo Testamento. Solo Él pudo hacer más grande que todos los profetas, incluyendo al mismo Moisés. Que pusieran su vista en Jesús, que fue el sacrificio final por todos nuestros pecados de una vez y por todas. De una vez y por todas. Que Jesús es el sumo sacerdote que pudo llevar nuestras debilidades ante Dios y que a través de su sufrimiento Él fue el consumador del nuevo pacto que satisfizo los requerimientos de la ley. Le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes pueden regresar al judaísmo. Pueden tratar de observar toda la ley que está en la Torá. Todo lo que los rabinos, todo lo que todos los fariseos, los escribas, los eruditos de la ley les pueden decir que observen. Pero ¿saben una cosa? Eso no va a cambiar su situación en su vida. Ustedes necesitan poner toda su fe, toda su vista, todo su esfuerzo en Cristo Jesús. Por eso en Hebreos capítulo 12, versículo 3, le dice así a toda esta congregación: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el desmayar. La depresión lleva al suicidio. Eso es algo que nadie puede argumentar. Pero cuando una persona llega al suicidio, hay algo triste. Esa persona está haciendo lo contrario que dice este versículo, Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está diciendo, consideren, vean a Cristo Jesús, para que su ánimo, para que esa depresión no los haga desmayar, no los haga buscar el suicidio.
Y es algo triste cuando vemos que una persona que ha dicho que ha depositado toda su confianza en Cristo, rechaza, revoca esa fe y dice que en aquello que Cristo venció, Él puede encontrar la solución de su problema, que es la muerte. Es triste, es muy doloroso, es muy doloroso. Por eso el escritor de Hebreos revela las implicaciones de estas realidades en la vida de la iglesia. El escritor de Hebreos entiende que hay mucho peligro a nuestro alrededor. Y él nos dice que Dios nos ha bendecido no solo con la salvación eterna y con el Espíritu Santo que permanece en nosotros. El escritor de Hebreos nos está diciendo, hay algo más, hay un propósito por lo cual nosotros debemos ser guiados. El Dios que nos ha dado salvación nos ha dado una nueva familia. Usted que ha recibido salvación tiene una nueva familia, no está solo. Usted podrá tener miedo de que al recibir salvación, su familia, sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus tíos, sobrinos, quien sea, sus abuelos, lo va a rechazar porque usted ahora ha cambiado, entre comillas, de religión. Y va a sufrir tal vez el rechazo y se va a sentir solo con respecto a esta familia. Pero usted también debe de pensar de que usted ha ganado una nueva familia. Y no una familia temporal, carnal, que solo puede durar 80, 90, 100 años. Es una familia que va a ser por la eternidad. Esa familia es la iglesia. Y cada uno de nosotros ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús y lo adoramos. Y lo adoramos personalmente, pero también lo hacemos de una forma corporativa, de una forma congregacional. Todo cristiano necesita adorar y servir a Cristo Jesús en unidad con esta nueva familia. ¿Por qué? Por los peligros que acechan alrededor nuestro. Nos ha llamado a servirle, nos ha llamado a adorarle en unidad con esta familia, a pesar de que estemos en medio de pruebas y peligros. Y para que la iglesia crezca también y sirva a los planes del Señor. Él ha llamado también no solamente a cristianos a que seamos parte del cuerpo de Cristo, sino que ha hecho una estructuración dentro de la iglesia. Él ha instituido servidores, ancianos en la familia de Dios, para que podamos guiar, predicar y enseñar con precisión su palabra. Para que podamos corregir, animar y guiar a todos nosotros para lograr, no solamente para estar seguros, sino que para llevar a cabo, para lograr la gran comisión de Dios que es en Cristo Jesús, de ir a todo el mundo a ser discípulos, sin importar lo que esté sucediendo alrededor nuestro. Por esa razón le voy a pedir que busquemos en Hebreos capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 7 y 8. Y después nos vamos a ir hasta el versículo 15 hasta el 19. Hebreos 13 a partir del versículo 7. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Oremos. Bendito Padre,
Señor, pedimos, Señor, nos humillamos, Padre, ante tu presencia y pedimos, Padre, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, que guíe nuestro pensar, nuestro discernir, nuestro interpretar, Señor, de tu palabra, que sea conforme a tu voluntad, Señor, que nos transforme, Señor, y que nosotros podamos estar firmes en ella, Padre, guiados por tu Espíritu, para honra y gloria tuya, para salvación, Señor, para crecimiento de tu iglesia, Padre, en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Ahora vemos todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y esto nos lleva a una pregunta con respecto a este pasaje. ¿Por qué debemos obedecer a nuestros pastores? Muchas veces, si pensamos en la introducción que les acabo de dar, hermanos, podemos decirlo, ya usted dio la respuesta a esa pregunta. Y es que todo pastor hemos sido llamados para cuidar a la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para cuidar en la iglesia. Si ve usted en 1 Pedro capítulo 5, vemos que los ancianos son llamados también con este propósito. Pero usted se pregunta, ¿por qué tenemos nosotros ese título de pastor? Si vemos en 1 Pedro 5, dice que los ancianos son llamados pastores del rebaño de Dios. Son responsables ante el pastor principal, que es Cristo Jesús. Por eso entonces nos ponemos a pensar de que nosotros somos llamados, y eso nos lleva a entender que Dios nos llama a los pastores a cuidar las almas, pero a través del ejemplo de Jesús. Esa pregunta de decir, ¿por qué debemos obedecer a nuestros pastores?, tiene una implicación también de crítica. Y es que nosotros somos llamados a cuidar las almas a través del ejemplo de Cristo Jesús. Los pastores cuidan constantemente de las ovejas. La palabra velan, que dice este pasaje, se utiliza en un sentido de vigilancia por la noche. Recuerdo que Dios compara a usted y a mí, sus hijos, como ovejas. Si usted lee el Salmo 23, el Salmo 23 dice, bueno, es un salmo de aliento, de seguridad, de motivación. Pero en realidad el Salmo 23 lo que está haciendo, lo está describiendo a usted y a mí. Nos está describiendo cómo las ovejas somos unos animalitos que en realidad necesitan un mantenimiento bien, pero bien elevado. Como dice en inglés, son unos animalitos de high maintenance. Un gran, pero gran mantenimiento. Y Dios nos compara con ovejas, porque también la oveja es un animalito inútil, débil, que con cualquier cosa se asusta. Un animalito que necesita ser guiado para que pueda subsistir. Por eso es que nosotros nos llaman pastores. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos guiando a ovejas. Pero ovejas que ante Dios tienen un precio bastante, bastante alto. Sí, usted y yo somos ovejitas. Y ovejitas que Dios cuida muy bien. Por eso Él nos llama, nos compara con pastores. Y de ahí es que viene el título de pastor. 23, el Salmo 23. Ahora, el verbo velar viene del griego agripneo, que significa literalmente mantenerse despierto. ¿Sabe una cosa? En los últimos 4 años, yo nunca hubiera creído que solo pueda yo dormir unas 6 horas, 6 horas y media, y no estar durante el día ahí como caballo lechero, dicen, que me duermo en cualquier lado. Pero el estar responsable sobre ustedes quita el sueño, pero no en una forma de dolor, una forma de angustia, sino una forma también de responsabilidad, de gozo, de deseo, de preocupación por todos los hermanos. Y aquí está utilizado esta palabra, velar, para vigilar, para proteger y cuidar a las ovejas, cuidar a los hermanos, cuidar al rebaño.
al igual que los antiguos centinelas estaban en la atalaya durante la noche vigilando que no fuera la ciudad atacada. De la misma forma, los pastores estamos al cuidado de un rebaño. Los líderes espirituales debemos estar siempre alertas y ser conscientes y diligentes. Velar exige esfuerzo inagotable. Velar exige autodisciplina y una preocupación desinteresada y constante por la seguridad de los demás, por la seguridad de los hermanos. Vea, uno como pastor necesita vigilar no solamente la seguridad de ustedes en el aspecto físico, sino que también en el espiritual, en el doctrinal. Necesitamos vigilar la enseñanza que recibe la iglesia. Y ya que la enseñanza bíblica que es sólida, es esencial para la iglesia, necesitamos conocer la verdad que está en Cristo Jesús. Necesitamos guiarnos por Cristo Jesús. Por eso en el capítulo 12 dice el escritor que debemos de fijarnos, considerar el ejemplo de Cristo. Porque Cristo Jesús, como dice el Evangelio de Juan, Él es el verbo, Él es el logos, Él es la palabra. Necesitamos conocerlo. Y los pastores tenemos la tarea de asegurarnos de que no permitamos de que la congregación reciba una enseñanza falsa en nuestra iglesia. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Delicados pastos que deben de ser orgánicos. Que aunque la palabra existe ahora, ya no existe en realidad un alimento 100% orgánico. Siempre está adulterado por algo. Yo le doy gracias al Señor que mi esposa me cuida en ese aspecto. Busca a ella comprar alimentos orgánicos, aunque eso implica un gran sacrificio. Porque el alimento orgánico ahora es carísimo, caro. Usted puede ir y comprar un galón de leche que le va a costar unos $3.50, pero si compra un litro de leche orgánica le va a costar 6. Pero ¿cuál es el propósito de darnos alimento orgánico? ¿Por qué mi esposa busca el alimento orgánico? Porque así el cuerpo va a estar mejor alimentado, más fuerte, va a estar menos abierto a enfermedades. Y cuando la palabra del Señor busca ser orgánica, es que va a estar libre de hormonas, va a estar libre de antibióticos, va a estar libre de drogas. Y esa es mi preocupación, esa es mi responsabilidad con ustedes, de que esos pastos sean delicados, sean orgánicos, sean puros. Que la palabra del Señor le llegue a usted sin ningún pensamiento humano, sin que no esté guiado por mi razonamiento humano, sino por el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de sus hijos. Los pastores vigilan no solamente eso, somos guardianes contra el engaño que pueda venir de lobos rapaces vestidos de ovejas. Así que también el pastor debe de ser un luchador. Los pastores vigilan la conducta también de sus vidas. Le voy a decir algo, hermanos. No se confundan ustedes, no crean de que el pastor es un soldado, es un policía. No se confunda al decir de que el pastor es metiche. Usted no debe de saber, ¿sabe qué, hermano? No. Mis problemas son mis problemas. Yo no quiero que nadie en la congregación se dé cuenta de mis problemas. Este pastor que se acaba de suicidar, en uno de sus sermones, él dijo eso. Que cada cristiano llega a la iglesia con una máscara de gozo. No todos, pero uno llega con una máscara de gozo, decir, yo no tengo problemas, yo estoy bendecido en victoria día con día. El Señor me va llevando de gloria en gloria, dicen, día con día. Y su vida diaria no cambia. Sus problemas están cada día más pesados. ¿Por qué? Porque quieren
hacerlo todo privado. No quieren que la congregación, ni que el pastor, ni que ningún servidor se dé cuenta, porque eso implicaría de que están viviendo una vida que no agrada a Dios. Y no necesariamente tiene que ser así. Todos estamos expuestos a pruebas, a tentaciones, a dolor. Pero el pastor vigila la conducta de sus ovejas. ¿Por qué? De las ovejas del Señor, perdón. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por la salud de ellas. Pero no también nosotros debemos de estar viendo y practicando y enseñando las enseñanzas correctas. Debemos también practicar las acciones correctas. Es ilógico. No puedo yo dar una enseñanza si mi vida, si mis acciones están muy lejos de lo que yo estoy enseñando. Y no solamente aplica para mí, sino que para cada cristiano. Si seguimos a Jesús, debemos imitar lo que Él hizo. Eso significa ser su discípulo. Es por esa razón que los pastores siguen a Jesús rindiéndole cuentas de su congregación. Sí, yo rindo cuentas de esta congregación. Los pastores no solamente merecen ser obedecidos porque velan por el pueblo de Dios, sino porque su gran responsabilidad requiere un examen más riguroso y un grado de confiabilidad frente a Dios. Todos ellos, cada pastor que en realidad ha recibido el llamado del Señor, y escuche bien mis palabras, que en realidad que ha recibido el llamado del Señor, todos ellos deben de ser vigilantes, quienes se les pedirá cuentas. ¿Quién le va a pedir cuentas de eso? El Señor. Vea lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 48. Lucas 12, 48. Espero que todos estén utilizando sus notas que están en sus boletines. Lucas 12, 48, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, cuando está hablando de dar, no solamente está hablando de posesiones físicas, materiales, responsabilidades, privilegios, honor. Dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo sé que hay por ahí más de un pastor que está peludo, que usa el pelo largo, pero yo le voy a decir una cosa: el llamado del pastorado no es para cualquier peludo, no es para cualquiera. Vea, hoy en día se tiene un concepto muy diferente de lo que significa ser un pastor. En cierto servicio de ordenación, como pastor, estaba el candidato, estaba reunido con el concilio pastoral para hacerle las preguntas pertinentes, para examinarlo. Y la persona que le estaba haciendo las preguntas le dice: ¿ha sido usted llamado por Dios? El candidato tartamudea y podía repetir la pregunta. Y dijo, el examinador le vuelve a decir: ¿por qué desea usted entrar en el ministerio? ¿Por qué lo desea hacer? Y el candidato respondió de nuevo bien, bueno, es una posición respetable. Y yo creo que puedo hacer muchas cosas buenas en esta posición. Pienso que puedo ser un buen pastor. Oiga, yo soy elocuente, hablo bien, no tartamudeo con el pastor Martín. Es más, no necesito ver todas las notas que he escrito durante la semana. Me las sé de memoria. No necesito un púlpito. Es más, ni necesito tener la Biblia enfrente porque tengo memorizado todos los versículos que voy a predicar. Es más, mi pastor, dice el candidato, me asegura que uno tiene una vida protegida por Dios. El ungido de Dios nadie lo puede tocar. Dice que uno va a vivir una vida agradable en una cultura pero
elevada, de asociación con la mejor clase que puede haber. Y es más, con la mejor educación, buenos libros. Yo siempre he deseado una vida de incesantes variedades. Y es más, lo que más me gusta, con un sueldo asegurado. Ay, ay, ay. Le hubieran preguntado mejor. Y esto sí yo he visto. Vea, hay un alto porcentaje de estudiantes en los seminarios, en las universidades cristianas, que están persiguiendo, están siguiendo esa meta de alcanzar un bachillerato, un máster, un doctorado en teología, en educación cristiana, en divinidades, pero no lo hacen, nunca se han preguntado, nunca han recibido el llamado del Señor, lo están haciendo como una carrera profesional. Este es un campo que se ha abierto enfrente de mí. Y es más, estoy viendo ahora que hay muchos ahí pastores, piensan de esta forma, que tienen su vida asegurada una vez entrando en el ministerio. ¿Y qué tal si agarro una mega iglesia? Mucho mejor me da. Ese es, desafortunadamente, es el concepto que se ve en muchos, no en todos. No en todos, en muchos, lo que significa ser pastor. Pero vea lo que el Antiguo Testamento dice que Dios prometió con aquellas personas que están responsables, especialmente aquellos que estaban vigilando la ciudad. Dice, Dios prometió que llamaría a rendir cuentas a estos guardianes en relación con su responsabilidad sagrada. Ezequiel 3, del 18 al 19. Anótelo por favor, Ezequiel 3, del 18 al 19. Vea lo que dice el Señor. Cuando yo dijera al impío, aquel que no ha recibido salvación, aquel que rechaza el evangelio, dice, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Vean, hermanos, se me pone la piel de gallina. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos una comisión, un mandato. Mateo 28, que dice, id por todo el mundo y predicar, hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he dicho. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. De manera similar, Pablo se veía a sí mismo como un centinela responsable ante Dios de quienes habían sido confiados a su cuidado. Usted anote ahí Hechos 20 del 26 al 27 para que usted después lo pueda escudriñar en las Escrituras. Pero la responsabilidad de los pastores no solo consiste en rendir cuentas al Señor Jesús. Esto implica también que los pastores son llamados a servir al Señor Jesucristo, demostrando una conducta honorable y consistente a las Escrituras. Nosotros estamos llamados a servir de acuerdo a servir, a seguir al Señor Jesucristo y vivir una conducta honorable y consistente a las Escrituras. Vea, cada diácono, cada anciano, cada pastor, cada servidor tiene una responsabilidad con el Señor. Todo servidor es responsable ante la congregación de tener una conducta honorable y consistente a las Escrituras. No a cómo el pastor se conduce, sino que a las Escrituras. Y todos los cristianos estamos llamados a probar los espíritus
para ver si son de Dios. Y cuando digo los espíritus es la enseñanza, la conducta de aquella persona que está enfrente de ustedes enseñándole las escrituras. Los que se convirtieron en cristianos bajo la enseñanza de Pablo en la iglesia de Berea fueron elogiados por la manera en que ellos respondieron ante el evangelio. Estas personas no se quedaron simplemente con lo que les estaban diciendo los evangelistas. Vean en Hechos 17:11 cómo ellos respondieron al evangelio. Hebreos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Mire, lo estaban comparando con la iglesia de Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No se quedaban quietos, ok, el pastor me lo dijo y ahí nomás cierro mi Biblia, me voy a la casa y que agarre polvo de nuevo la Biblia hasta el próximo domingo. Ah, pero si se me olvidó traer la Biblia el domingo, pues ni modo. Voy a ver si tienen una de esas Biblias para visitantes en la iglesia y así puedo utilizar esa. Estas personas, dice, estos cristianos, dice que recibieron la palabra con toda solicitud. O sea que le estaban pidiendo, no solamente la recibían, sino que la pedían. Y dice que ellos escudriñaban cada día, todos los días, esas escrituras para ver si estas cosas que le estaban enseñando eran ciertas. No se confiaban. Y déjeme decirle algo. Yo soy un ser humano, créalo o no. Soy ser humano, pero usted necesita corroborar lo que yo enseño con las escrituras. Los pastores somos responsables ante Dios por este ministerio. Todos los pastores daremos cuenta a Dios por lo que enseñamos, cómo vivimos y hacia dónde conducimos la congregación. Usted va a escuchar que cada pastor tiene una visión. Tenemos una misión como iglesia, pero el pastor tiene una visión hacia dónde quiere conducir la iglesia. No es ir a otro evangelio, sino que cómo vamos a servir al Señor. Todos tenemos esa visión. Tenemos esa responsabilidad y necesitamos, de acuerdo a las escrituras, llevar una conducta y enseñanzas que den un testimonio ante Dios y ante las personas. No importa los pastores, los ancianos, los maestros, los diáconos, todos tenemos esa responsabilidad. Y la iglesia necesita corroborar todo eso, pero no con el propósito de hacer una crítica hacia la vida del pastor o de los servidores, sino que el propósito debe de ser otro. Vea lo que dice Hebreos 13:7. ¿A qué amonesta el escritor a los creyentes? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice, a los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No dice condenarlos, sino que dice imitad su fe. Dice que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Estamos hablando de todos los pastores que han influido en su vida. Todos aquellos que imitan el ejemplo de Cristo. Por eso entonces esto nos dice que los miembros de la iglesia que siguen a Jesucristo, obedeciendo a sus pastores. Los miembros de la iglesia siguen a Jesús obedeciendo a sus pastores. Pero recuerde, usted puede decir, bueno, ¿qué tal si el pastor de repente se le cambian los cables? Se le pelan los cables, decimos allá en Honduras. ¿Qué sucede? Usted necesita estar instruido en la palabra del Señor para que usted no pueda ser engañado. Por eso dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vea, si el ejemplo del pastor está apegado a la palabra del Señor, usted necesita no solamente hablar la palabra, sino que también hacerla. Por eso dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza,
Un sacrificio no es simplemente lo que se habla, sino lo que se hace, dice. Es decir, fruto, el fruto que sale de los labios que sean hechos. El fruto de labios que confiesan su nombre. Y dice, fíjese bien el contexto del 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua. Obras, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esos sacrificios son los que dan alabanza a Dios. Esa es la alabanza que el Señor se agrada. Y eso quiere decir de que estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Dios nos da la misión y llama a los pastores para enseñar la palabra de Dios con el propósito de guiar a la congregación a vivir de la misma forma que lo hizo el Señor Jesucristo, en sacrificio, con hechos, no con palabras, no solamente con cantos. Los pastores también enseñan al rebaño a imitar al Señor Jesucristo, como está escrito en la Biblia. Recuerdo esta anécdota. Al final de un servicio de adoración, una señora salía de la iglesia y se encuentra con otra hermana de la iglesia que no fue a la iglesia. Y ella le pregunta, ¿ya terminó el sermón? Y la hermana que fue y estuvo en el servicio le dice, no, el sermón ya lo predicaron, dice. El sermón ya ha sido predicado, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte del sermón, voy a vivirlo. Hermanos, hay un esfuerzo durante la semana para editar estas notas. Es para que usted tome las notas y que después en su tiempo de devocional tome esa nota, vea la cita de la palabra del Señor y medite en lo que se predicó. Y compare usted más detenidamente si la palabra que yo les estoy dando viene del Señor. Siempre y cuando usted ore y le pida una dirección, la dirección al Espíritu Santo. Nosotros, los pastores, proporcionamos visión para la iglesia y las iglesias cumplen el propósito de Dios en diferentes ministerios, en muchas formas. Dios dirige a todo pastor por medio del Espíritu Santo para enfatizar los ministerios de la iglesia, para que hacer que esos ministerios crezcan. Pero en cada iglesia el propósito de compartir las buenas nuevas de salvación a las personas debe de ser siempre el primordial. El equipo pastoral, cuando en la iglesia hay un equipo pastoral que es un fundamento bíblico, se necesita guiar por los pastores líderes. Necesitamos reconocer esos liderazgos, ese liderazgo pluralista de los ancianos, de los pastores, de los diáconos, de los maestros que hay en la iglesia, siempre y cuando sus conductas estén alineadas a la conducta de Cristo Jesús. Ahora usted no puede decir, bueno, el pastor, usted no debe de enojarse. Pregúntele al Señor Jesucristo si no enojó cuando vio que sus discípulos no agarraban la onda. Como dicen en México, no les caía el 20. El Señor se molestaba, se exasperaba. Si usted ve en Marcos 10, cuando viene bajando con Pedro, Jacobo y Juan de la transfiguración y se encuentran de que están pidiéndole que sane este muchacho y que los otros discípulos no pudieron librarlo, el Señor los animó. No, échenle ganas, no hay problema. No, se enojó. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Dijo. Que no agarran la onda, no se ponen las pilas. Todo lo que les he enseñado, les dice. Vea, el celo del Señor nos hace. Tenemos nosotros estas emociones, pero a la vez tenemos que controlarlas. Pero todo de acuerdo a la palabra del Señor. El pastor es quien ha recibido el llamado de Dios para guiar la iglesia por medio del Espíritu Santo y su vida llena, si su vida llena todos los requisitos que la Biblia demanda. Esa es la condicionante. Si su vida llena todos los requisitos que la Biblia demanda, no sugiere, demanda, entonces la congregación necesita someterse a su liderazgo. No estoy hablando, hay de aquel que toque el ungido del Señor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que debe de haber un respeto.
y debemos someternos al liderazgo que Dios ha instituido. Por eso la iglesia sigue a Jesús, sometiéndose a los pastores en unidad con el propósito de cumplir la misión. Déjeme hacer una exclusión de este mandamiento del Señor. Si yo le estoy pidiendo entonces un jet privado, ahí tengan cuidado. Si les digo de que necesito un carro del año porque es para el servicio del Señor, tengan cuidado. El pastor, el pastorado, el liderazgo de la iglesia no está llamado a vivir en opulencia. Opulencia, dije. La iglesia sigue a Jesús sometiéndose a los pastores en unidad con el propósito de cumplir su misión, o sea, la misión de la iglesia, no los deseos del pastor. Vea, he sido miembro de las iglesias bautistas del sur toda mi vida. Y hay algo que define a las iglesias bautistas del sur. Es la práctica y enseñanza de la sana doctrina y la autonomía que cada iglesia local tiene. Y ese servicio de unidad del creyente, donde hay reuniones para llevar a cabo cualquier decisión que se tenga que tomar, que cambie el camino de la iglesia. Y esa es la razón por que nuestra iglesia tiene juntas de miembros para tomar las decisiones en beneficio del evangelio. En septiembre, en la penúltima semana de septiembre, vamos a tener lo que se conoce en un town hall meeting, donde vamos a tomar decisiones con respecto a lo que es el servicio de la iglesia, el liderazgo de la iglesia. Y este es un llamado a todos los miembros activos que están en la iglesia, que se congregan con nosotros. Si usted es miembro, si usted es bautizado, si es miembro de la iglesia y está activo dentro de la iglesia, usted está llamado a asistir a este concilio para tomar las decisiones pertinentes a la iglesia. Todo se necesita hacer en unidad, hermanos. En unidad. El escritor de Hebreos nos hace un recordatorio sobre esto al pedir que Dios, dice así, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor, hermanos. Cumplir la gran comisión es el máximo propósito de la iglesia. Solo quiero decirles de que el último versículo que les leí fue el versículo 21 del capítulo 13 de Hebreos. Cumplir la gran comisión es el máximo propósito de la iglesia, y esto solo se puede obtener cuando los ancianos y la congregación sirven en unidad. Sirven en unidad. Es en obediencia al mandato del Señor Jesús. Ve el informe que se dio a conocer sobre la cruzada, el Harvest Crusade, que hace un par de semanas que se llevó a cabo en Anaheim. Más de 240 iglesias del sur de California se asociaron para congregar, para llevar a cabo este Harvest Crusade. 240 iglesias del sur de California. Se congregaron más de 100,000 personas en las 3 noches en el estadio de Anaheim. 10,286 personas expresaron un compromiso de rendir sus vidas a Cristo. Escuche bien, 10,286 personas. Es un éxito esto para el evangelio, es un éxito. Pero ese éxito se debe a la obra del Espíritu Santo a través del trabajo en unidad de más de 240 iglesias. 240 iglesias finalmente escuchan el llamado del Señor. Por eso la iglesia debe orar por la dirección de Dios en cada uno de sus pastores, hermanos. Usted necesita orar por la dirección de Dios que Él está poniendo en mí, que Él está poniendo en cada iglesia que le sirve al Señor.
Hebreos 13:18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia. Todo pastor necesita de las oraciones de su congregación. Yo necesito desesperadamente de sus oraciones, como usted necesita desesperadamente de mis oraciones. No crea de que esto es fácil. Tampoco quiero que usted me vea como una víctima. Porque en medio de toda esta dificultad, de todo este peso que uno tiene, responsabilidad, uno encuentra gozo, uno encuentra satisfacción, uno encuentra el propósito de la vida que el Señor le ha dado. ¿Sabe qué es lo más precioso? Que este servicio es para honra y gloria del Señor. El sacrificio que el pastor hace, el sacrificio que el anciano hace, que el diácono hace, que el servidor, que el ujier, que el maestro, todos lo hacemos por la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, Él ama a su iglesia. El Señor ama a su iglesia. Pero también Él necesita, Él quiere que usted ore por su pastor. En nuestra iglesia buscamos que cada miembro haga lo que el Señor Jesús pide que haga en su palabra. Y mi deseo como pastor es que usted siga a Jesús en todo aspecto de su vida. Que usted sea un discípulo al 100%. Mi deseo es enseñarle a usted a obedecer todo lo que Jesús ha mandado para que usted experimente la llenura del Espíritu Santo en su vida. Que usted pueda experimentar lo que es ser lleno del Espíritu Santo.